Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Hola, bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Belén Mora. Representantes de las distintas delegaciones de la Organización de los Estados Americanos se reunieron en Lima para la primera Asamblea General del organismo de manera presencial desde el inicio de la pandemia. En medio de una coyuntura política distinta desde la última vez que se vieron las caras, los cancilleres de las distintas delegaciones abordaron temas de interés regional. La situación política de Venezuela y Nicaragua fueron algunos de los temas abordados. Nos vamos hasta Lima, donde nuestro enviado especial Néstor Aguilera estuvo acompañando el desarrollo de este encuentro. Néstor, ¿cómo quedan configuradas las fuerzas políticas en esta asamblea respecto a la situación política de Venezuela? Belén, es importante mencionar un aspecto que la anterior Asamblea General no fue quizá tan determinante y que seguramente terminará siendo un factor a considerar, y es el giro del gobierno de Colombia, que implica también una posición diferente en temas como Venezuela y Nicaragua, pero también un poco incierta la posición de Chile en estos temas desde la llegada del presidente Gabriel Boric. Como sabemos, estos temas se resuelven siempre mediante votos. De eso pues siempre depende cada resolución que adopte la Asamblea General. Por lo tanto, reconociendo el derecho de los países miembros de la organización de plantear estos temas, como en su momento se planteó la aceptación que se hizo por votación del ingreso del representante de la Asamblea Nacional en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos y demás participaciones. Y eso fue decidido por votación y esto otro será decidido por votación. Sabemos que la situación política de Nicaragua también fue motivo de debate. ¿Qué pronunciamientos hubo durante esta asamblea con relación a la situación de los derechos humanos en Nicaragua, Néstor? Belén, si bien es cierto, las primeras horas de los debates marcaron justamente temas como el de Nicaragua, se manejaron con muchísima prudencia, especialmente a nivel diplomático. Pero con el pasar de las horas fue el propio secretario general Luis Almagro quien se refirió al tema en conferencia de prensa este día miércoles, cuando principalmente habló y se refirió a las dificultades que enfrentaron representantes de la organización con el gobierno de Daniel Ortega. A partir de ahí, los contactos para abordar temas políticos no han sido posibles. El régimen definitivamente se ha distanciado de la organización en ese sentido y las dificultades para trabajar estos temas han ido increciendo. Obviamente que el trabajo sigue y el trabajo sigue tanto en Naciones Unidas como sigue dentro de la Organización de los Estados Americanos. Usted lo ve. Finalmente sabemos que la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones fue otro de los temas centrales. ¿Cuál fue el sentir de los representantes de algunas de estas organizaciones que tuvieron la oportunidad de participar de esta asamblea, Néstor? En primer lugar, te hablaría del entusiasmo. Durante la primera jornada de esta asamblea general, se evidenció una importante participación de la sociedad civil, lo cual también ha sido destacado por algunos de los participantes, como el propio secretario Almagro, en temas como el derecho al aborto, la participación de minorías como los grupos LGBTI y también los jóvenes. Afirmamos la dignidad fundamental de toda persona humana desde su fecundación hasta su muerte natural, su respeto y protección frente a la desigualdad y discriminación. Condenamos todo acto de violencia en contra de cualquier persona sin excepción, así como el uso de ella para fines ideológicos, políticos o económicos. Pensar en igualdad solo desde la óptica de las concepciones individualistas es desdeñar otras desigualdades urgentes, como la escasez e injusticia. Uno de los aspectos a destacar de esta Asamblea General
está relacionado y estuvo relacionado en todo momento desde el principio con el carácter social. Justamente hablar de temas como la lucha contra la desigualdad y la discriminación marcaron esta cita. Néstor, muchísimas gracias por tu cobertura. Seguimos en Venezuela 360 y ahora vamos a hablar del estado de la pandemia de COVID-19. Como recordarán, aquí en Estados Unidos el presidente Joe Biden señaló que la misma había terminado. Sin embargo, y a pesar de que casi todos los países del mundo han levantado la mayoría de las restricciones, autoridades sanitarias insisten en que mientras que continúe el virus activo pueden desarrollarse nuevas variantes. Nuestra compañera Natalia Salas Guaitero conversó con el director electo de la Organización Panamericana de la Salud sobre los desafíos inmediatos en la región. Veamos. Doctor, ¿cuáles son estos desafíos inmediatos que tenemos en la región ahora que todavía no hemos finalizado con la pandemia de COVID-19? La primeira grande prioridade é exatamente terminar com a pandemia. Salimos já da fase mais aguda da pandemia, o que é muito bueno, pero a pandemia todavia está aí. Temos a possibilidade de novas variantes que podem de novo produzir olas de transmissão, buscar alcançar os grupos não vacunados e ter acesso para todos os países de los novos antivirales que já estão disponíveis, pero com um preço muito elevado. Segundo, eu creio que é implementar todas as lições aprendidas durante a pandemia, de como podemos fortalecer a capacidade nacional em cada país para que possam ter a detecção temprana, a resposta imediata e efetiva para uma nova ameaça à saúde pública. Terceiro, mirar como podemos recuperar os impactos negativos da pandemia em outros problemas de saúde, em la imunização rutinária, em las pessoas que deixaram de ter seu diagnóstico de câncer e, por último, mirar como podemos ter sistemas de saúde mais resilientes, basados em uma atenção primária forte, renovada, que pueda efetivamente responder a esse complexo quadro que temos hoje em los países da região. ¿Hay algún país en particular en la región que a ustedes les llame la atención precisamente por estos desafíos que usted mencionaba? Sempre temos uma preocupação com os mais vulneráveis, né? Temos uma preocupação sempre com Haiti, que é país que tem toda uma situação complexa, econômica, social, política, então estamos apoiando muito e vamos seguir apoiando. Pero todos os outros países não se pode bajar a guarda. O vírus todavia está aí. Né? É muito bueno tudo que logramos essa hora, pero enquanto há o vírus circulando, podemos ter novas variantes. Por isso é muito necessário manter a vigilância, manter a vacunação e estar muito atentos para qualquer cambio que passe. Doctor Barbosa, justamente de la pandemia se deriva otra epidemia, salud mental. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos en este momento en materia de salud mental? La Organización Panamericana de la Salud, de hecho, abrió un capítulo especial dedicado a la salud mental, sobre todo de jóvenes que en este momento también están diagnosticados con ansiedad, con estrés, con depresión. Sí, mira, esto es uno de los temas que la pandemia subrayó su importancia. Porque antes, seguro que salud mental já era um tema importante, pero a pandemia como que subrayou isso de maneira muito importante. Foi um desafio não só para a saúde, também para a vida das pessoas. Quantas miles e centos de miles de famílias perderam a alguém durante essa pandemia. Pessoas tiveram que se quedar em suas casas por um período que nunca havia passado antes. A própria incertidumbre sobre o futuro, o impacto econômico, o incremento da pobreza, ou seja, tuvimos de todas, por muitos fatores, um incremento da percepção de como a saúde mental é importante. E em um diálogo muito cercano com os países da região, buscar fortalecer la atención a la salud mental en todos los niveles. ¿También incluyen, por ejemplo, mejoras en programas de abuso de sustancias? Sí, en el marco de salud mental tenemos esa mirada amplia. Se ha demostrado un incremento del abuso de alcohol, el uso de sustancias ilegales que creció durante la pandemia, por la ansiedad, por la depresión, la incertidumbre. Entonces, eso está dentro de esa mirada más amplia, por ejemplo, de intervenciones a nivel de la comunidad
para hacer la prevención de esa situación, que es una situación que desafortunadamente tiene un impacto importante sobre familias y comunidades de nuestra región. Y precisamente en lo que respecta a la situación de la salud en la región, más de 130.000 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, han cruzado la selva del Tapón del Darién en lo que va del 2022. Situación que despierta gran preocupación para las autoridades locales por el riesgo epidemiológico para los migrantes, muchos de ellos en condición de vulnerabilidad. ¿Cuáles son los desafíos sanitarios que enfrentan y qué están haciendo las autoridades para hacer frente a la emergencia? Se lo contamos a continuación. Una travesía de casi 8 días internados en una espesa selva, cruzando ríos y montañas en un recorrido que en algunos casos ha costado la vida de adultos, niños y hasta mujeres embarazadas. Mire la cantidad de medicamentos que le estamos dando y por un vecino que escondido nos los dio. Gracias a eso y todavía lo tengo débil, está con fiebre, vómito. Así relata este migrante cubano el calvario de su pequeño que con tan solo 6 años contrajo un virus en las playas de Necoclí, un municipio de Colombia, paso obligatorio para miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Las condiciones de salud empeoran con la travesía al estar expuestos a enfermedades que adquieren incluso antes de iniciar su paso por la selva. Tienen vómito, diarrea, sobre todo este más chiquito. Tenemos una situación sanitaria aquí muy mala, el gobierno no nos da respuesta, no nos brinda apoyo. Pero esta situación se agudiza al cruzar la selva, una imponente frontera natural entre Colombia y Panamá, una espesa muralla verde que esconde toda clase de peligros. Están expuestos a tener malaria, están expuestos a tener dengue. Cualquier enfermedad transmisible puede ocurrirle en el Tapón del Darién. Esta jungla es el único tramo en el que se corta la carretera panamericana, una vía terrestre que conecta a casi todo el continente de norte a sur. Es por esto que los migrantes cruzan a pie la selva, enfrentándose a pantanos, ríos caudalosos, animales salvajes y temerosos abismos. Hay 14 muertes por malaria en Colombia este año registrados, que no están en el Chacel del Darién y que tienen un servicio de salud cercano. Ranas, hormigas, alacranes, arañas venenosas, serpientes e insectos que transmiten enfermedades como el dengue, la malaria o la chikungunya hacen parte de la travesía. Una situación que lleva a las autoridades a unir esfuerzos para reducir el número de víctimas. Las autoridades sanitarias del Ministerio de Salud de Panamá y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia han firmado un acuerdo de fortalecer ese cordón sanitario en el espacio fronterizo. El paso de migrantes por la selva del Darién aumentó significativamente en 2022. Según las autoridades, de los 30.000 migrantes que cruzaron la frontera entre Colombia y Panamá en agosto, 23.000 de ellos eran venezolanos. De estos migrantes que hemos identificado esta población, el 15% son niños y niñas. Número que preocupa a las autoridades sanitarias. La situación es crítica, se ha profundizado en relación con el año inmediatamente anterior, la situación de los migrantes o de la población migrante que hace tránsito por esa subregión del país. Con el aumento de la llegada de los migrantes para cruzar el Darién, el riesgo epidemiológico crece, con enfermedades como diarrea, infecciones respiratorias y gastrointestinales y caídas con laceraciones en las extremidades. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Continuamos en Venezuela 360. Y sin recursos y afrontando la fuga de profesionales en Venezuela, la ciencia resiste gracias a donaciones. Los institutos, laboratorios y museos dedicados a la investigación se ven en aprietos para garantizar el funcionamiento de equipos o sencillamente mantener los espacios en buen estado. ¿Cuál es la realidad de quienes continúan luchando por mantenerla? Veamos. Con un presupuesto de apenas $1 al año, el Museo del Instituto de Zoología Agrícola de Maracay, en Venezuela, sigue de pie.
contamos con nada, o sea, todo lo que necesitamos lo tenemos que generar, o bien vía donaciones o bien vía visitas guiadas, que es básicamente, y talleres. Eso, por supuesto, mantiene al personal sumamente estresado, preocupado, porque no sabe el día de mañana cómo vamos a seguir funcionando. Y lo importante es que este es un patrimonio de Venezuela para el mundo que no se puede perder. Una luz parpadea en la entrada de la institución, que alberga la colección de libélulas más grande de América Latina, además de 3,5 millones de insectos, en cuyos organismos los científicos pueden encontrar información de enfermedades o sobre el cambio climático. O sea, esta oscuridad no es para proteger las obras, sino que simplemente no tenemos bombillos. Esta semana que viene íbamos a comprar unos 40 bombillos. El dinero que habían reunido para comprar las lámparas tuvo que gastarse en reparar la bomba de agua, y así operan, resolviendo una avería tras otra. La situación que más nos estresa es la falta del aire acondicionado. No en nuestras oficinas, que ninguna de las oficinas tiene aire acondicionado, pero sí las colecciones que van a visitar dentro de un momento, que tienen que tener condiciones de humedad y temperatura para evitar que se deterioren. Cuando eso ocurre, ustedes nos van a ver por las redes pidiendo auxilio. En Caracas, la delincuencia puso en emergencia al Instituto de Medicina Tropical, que también subsiste gracias a donaciones privadas. En los últimos 5 años se reportaron 86 robos en el lugar. Se llevaron computadoras, impresoras, fotocopiadoras, pipetas para trabajar. Bueno, ¿qué no se llevaron? Hasta las engrapadoras. Este año el Estado venezolano restituyó algunos de los equipos robados y financió la restauración de sus instalaciones. Pero lo que no se recupera, según la directiva del centro, es el recurso humano. El instituto solía tener 80 empleados. Hoy, la mitad de ellos han renunciado por la crisis económica. Entonces, ¿hasta cuándo aguantamos? Hasta que el cuerpo pueda, hasta que yo pueda subir las escaleras, hasta que pueda dar las conferencias. Yo ya estoy jubilada desde 2007 y mi esposa desde 2009. Y aquí estamos, mañana y tarde. Nosotros los años de la pandemia no dejamos de trabajar un solo día. En Venezuela, el 4,61% del presupuesto de la nación se destina a ciencia y tecnología, según la Presidencia de la República. Más allá de estos números, los investigadores venezolanos confiesan que, repetidamente, sacan dinero de sus propias cuentas para velar porque la ciencia no quede rezagada. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Como manera de escape y prevención a la violencia, niños y jóvenes reciben formación en el que se considera el espectáculo más antiguo del mundo, el circo. Desde malabares y equilibrio hasta expresión corporal, estos artistas buscan acompañar a jóvenes que necesitan de apoyo en uno de los barrios más pobres de Venezuela. Desde hace 5 meses, Sebastián Dávila, de 14 años, recibe clases de malabares en Petare, la mayor barriada de Venezuela. Desde entonces logra mantener las bolas en el aire por un buen tiempo. Yo espero los miércoles para venir, y ya eso es una rutina mía que si no hay curso me pongo mal. Y yo digo que sí los aleja, los lleva a otro mundo, pueden aprender cosas y se pueden alejar de lo malo. Sebastián es uno de los 20 chicos que asiste a la escuela de circo Casica Urimare, donde artistas voluntarios se reúnen una vez por semana para dar clases en pro de infancias libres de violencia. Comprendemos lo importante que es para la comunidad sacar al niño de ese entorno violento, de la droga, de estar en la calle todo el tiempo y darle como un norte, ¿no? Enseñarle, decirle, bueno, yo te doy la clase aquí, pero tú sabes que en tu casa debes practicar, debes hacer ejercicio. En estos cursos se trabaja la fuerza, el equilibrio, la expresión corporal e incluso la autoestima. Los chicos de entre 6 y 14 años, todos escolarizados, siguen con atención las instrucciones de sus guías. Que el chamo entienda de que sí puede hacerlo, sí puede lograrlo. La imagen de los niños perfectamente alineados contrasta con el fondo de casas de ladrillo expuesto, construidas de forma anárquica en la montaña de Caracas. El circo comenzó como un pasatiempo hace 5 años para Vicente Cabrillas y ahora es su estilo de vida. Es un método de escape. Puede suceder que haya niños que están en situación de violencia o adultos o lo que sea, todo es posible.
nadie está exento de eso, entonces es un método de escape para no llegar a algo más o poder buscar ayuda, porque al estar acá también somos una familia, o sea, todos acá podemos brindarles la ayuda que necesiten para lo que necesiten. Eduardo Sanabria, de 69 años, vecino del sector, dice que estas actividades ayudan a evitar caer en malas acciones. Antes aquí había mucho peligro, ¿entiendes? Había violencia, había errores y cosas así por el estilo. Petare durante años ha sido azotada por la criminalidad. En otro extremo de esta barriada, el mes pasado, vecinos hicieron un cacerolazo para exigir se garantizara justicia y seguridad debido al asesinato de 2 jóvenes de la zona. Venezuela registra una de las tasas de violencia más altas del mundo, con 11.000 muertes violentas en 2021, según la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, a razón de 40,9 muertes por cada 100.000 habitantes, unas 7 veces el promedio mundial. Mientras tanto, estos jóvenes y niños mantendrán los ojos bien puestos en la meta, practicar algunas de las destrezas, crear amistades y cuidar de la mente y el cuerpo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas. Y en meses más, miles de aficionados llegarán a Qatar para el Mundial de Fútbol de la FIFA. Hasta allí llegó un equipo de La Voz de América para mostrarnos cómo se prepara el país para la competencia de fútbol más importante del mundo. Desde los imponentes rascacielos de la capital catarí hasta las dunas de arena en el desierto, nuestra enviada especial Celia Mendoza nos lleva en un recorrido por estas tierras. Mientras Qatar se prepara para recibir a miles de fanáticos en las próximas semanas, quienes estarán participando de las actividades alrededor de la Copa del Mundo, en las afueras de la ciudad capital, Doha, tan solo a 1 hora manejando, los espectadores de este evento deportivo tendrán la oportunidad de encontrarse con animales salvajes como estos, camellos, los cuales podrán ser encontrados en su hábitat natural en medio del desierto, en su mayoría hembras, las cuales caminan con sus crías en las horas de la mañana, algo que no sucedería en cualquier otro lugar del mundo. De ahí la importancia, según los organizadores, de lo que provee Qatar, el primer país del mundo árabe que es el anfitrión de la Copa del Mundo, donde se esperan puedan no solamente compartir el evento deportivo del fútbol, sino también las tradiciones y la cultura, una mezcla que, según los miembros de FIFA y los organizadores, está representada en el símbolo que ha sido creado por este organismo nacional en Qatar, los cuales lo entregaron en el 2019 y tiene una representación del símbolo del infinito, pero también lo que ellos aseguran representa las mismas dunas donde caminan estos camellos. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Umbabab, en Qatar. Hasta aquí Venezuela 360, gracias por acompañarnos y como siempre, usted puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, @Voz de América, y también seguir nuestras coberturas especiales en nuestra página web en www.vozdeamerica.com. Hasta aquí Venezuela 360. Como siempre, gracias por acompañarnos. Les informó Belén Mora. Hasta la próxima. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.